Gracias, pues básicamente del universo de temas que podíamos tocar, creo que escogimos algunos que son muy ad hoc al tema de operación y gobernabilidad de las TICs. Entonces, básicamente por eso es el tema que escogimos en el tema de seguridad de información, visibilidad, SDN, y bueno, básicamente esto nos lleva a un tema de tener control total de lo que pasa con mis comunicaciones, de lo que pasa a nivel de informática y sistemas. En el tema de seguridad, ya nos comentó Mario lo importante que es el tema de tener seguras toda la infraestructura completa, ¿no? Desde un portal de web, desde la comunicación de correo electrónico, las comunicaciones unificadas, lo que está almacenado, lo que viaja por la red. Entonces, creo que es un tema medular angular y básicamente aquí vamos a platicar un poco lo que es Palo Alto. Básicamente Palo Alto es una empresa que ha tenido un liderazgo muy importante y básicamente es porque en el tema de arquitectura interna de su tecnología ha desarrollado una función con la cual nos permite tener una gran granularidad al tema de aplicar la seguridad a los diferentes usuarios. Normalmente cuando tenemos un riesgo de seguridad, lo tenemos que atacar por muchas vertientes. Esas vertientes pueden ser tanto bases de datos, pueden ser información que está almacenada en Internet, la operación de transacción en el instante. Entonces, básicamente la diferencia es básicamente el poder del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente una tecnología tiene que adaptarse al contexto en el que cada uno está operando. Es imposible encontrar dos clientes, dos redes que tengan exactamente lo mismo y en ese tema es donde la tecnología se tiene que adaptar a su forma de operación y no al revés. Entonces, Palo Alto tiene esta particularidad y básicamente es cuando tenemos serie de ataques, serie de virus, la naturaleza hoy en día es demasiado abierta, es ya le ponen mucha creatividad, ¿no? Explotan las vulnerabilidades de los sistemas operativos, explotan las comunicaciones, nos hacen creer que lo que está sucediendo es correcto, se utilizan protocolos, se utilizan aplicaciones, se utilizan principalmente aplicaciones que son normales en la red y atrás de eso es donde mandan toda serie de ataques, phishing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué Palo Alto es un gran diferenciador en el tema de cómo maneja el tema de seguridad? Básicamente es un paquete entra al dispositivo de seguridad, que es nuestra frontera normalmente entre red interna, red externa, la protección entre mis servidores y mis usuarios. La información entra, los paquetes entran, se hace una clasificación total, se hace una selección por aplicación, usuarios y contenidos y se hace un enforcement. Y el paquete está listo para entregarse. ¿Cómo sucede con prácticamente la generalidad de las otras soluciones, con la generalidad de la competencia, con prácticamente la gran cantidad de soluciones? Básicamente un paquete entra a una tecnología que inclusive esto que vemos aquí abajo puede ser un solo equipo o es una serie de equipos que están cascadeados, que están escalonados uno detrás de otro. Ya sea un escalonamiento físico o ya sea un escalonamiento dentro del mismo equipo, hay diferentes procesos que se tienen que hacer en línea. La diferencia es que Palo Alto todo esto lo hace completamente en paralelo. Al momento en que entra un paquete al equipo, se va por diferentes procesos internamente. Eso significa que hay tecnología en la parte interna. Además, esa tecnología responde a velocidad del cable, porque yo no le puedo meter retraso a estas comunicaciones. Y finalmente permito que se entregue la aplicación. Entonces, en cualquier otro escenario, lo que tengo que hacer es hacer un escalonamiento y prácticamente el cascadeo que voy haciendo de tecnologías que me van haciendo esas revisiones,
lo cual me involucra a otros problemas, ¿no? Particularmente cuando hacemos este escalonamiento de aplicaciones, lo que me genera es un retraso, lo que me genera no es tiempo real y otra serie de temas que nos afectan al tema de la operación, recordando lo importante que es la operación de las TICs. ¿Y qué es la parte medular de la solución? Es que yo puedo aplicar diferentes políticas a mismo tipo de archivo o documento dependiendo de la aplicación que estoy utilizando. Por ejemplo, un usuario que navegue Internet se le puede bloquear todo tipo de archivo que tiene que subir o bajar a través de su navegador de Internet. Es decir, no podrá subir archivos de Excel, no podrá subir ejecutables, no podrá subir PDFs. Ese mismo usuario puede que sí tenga acceso a un respaldo en la nube y al ser un servicio de respaldo, ahí sí le permito que utilice las tres cosas. Si quiere respaldar un archivo de Excel, de PowerPoint, de Word, un ejecutable, etcétera, etcétera, eso sí se lo permito. Y habrá alguna aplicación, por ejemplo SharePoint, de lo cual puedo utilizar y compartir un archivo de Excel, puedo compartir y utilizar un PDF, pero no puedo ejecutar un un ejecutable. Entonces, si se nota, aquí se ve mucho la granularidad a la que puedo llegar por usuario, donde básicamente la seguridad informática la proveo por aplicación y además por tipo de ejecución que se está haciendo para el mismo usuario, ¿sí? Y obviamente esto lo pueden exponenciar a toda la cantidad de usuarios que tengan en sus redes. Entonces, básicamente, Palo Alto sí lo puede hacer, en donde puede aplicar esas políticas para el diferente usuario. Y aquí un poquito el detalle interno de cómo es que sucede esto, es que básicamente en la parte interna del equipo tenemos múltiples hardware, tenemos procesamiento interno que nos facilita hacer este trabajo de forma simultánea. Y de esa forma logramos algo como se demuestra en este diagrama, donde un usuario que está en la parte interna y tiene que salir y publicar algo en un tema de Oracle, obviamente se permite, y alguien que esté intermedio, alguien que se pone en medio y que me quiera hacer un ataque de man in the middle, ese es bloqueado. Puede haber otra aplicación, por ejemplo, un usuario que está haciendo Webex y al mismo tiempo está utilizando BitTorrent, se le permite salir por Webex y se bloquea el BitTorrent y así sucesivamente. Entonces, la ventaja es que yo me permito administrar aplicaciones, usuario por usuario, para poder exponenciar la seguridad de mi red al nivel de políticas que yo tenga que establecer. A esto se le suma un servicio completamente en cloud que se llama Wildfire, el cual me permite tener un reporte y un análisis en línea de cualquier vulnerabilidad que aparezca en la red. Entonces, si un usuario aparece que al momento de bajar un correo electrónico, siendo que muchos de los ataques, como comentaba de inicio, ya vienen muy elaborados, vienen como attachment en un correo electrónico, vienen como contenido de una página web, vienen en un FTP, vienen en un zip y además nos lo ponen atractivo, ¿no? Si somos de finanzas, nos ponen como título factura. Si somos de ingeniería, nos ponen código, ¿no? Nos ponen baja tu password, ¿no? Entonces, para prevenir todo eso, hay un servicio el cual básicamente lo que se encarga es verificar vulnerabilidades en tiempo real. Y básicamente para hacer una detección automática, el servicio y la aplicación se detiene hasta que yo verifique que esa aplicación está permitida para ese usuario. Si no, yo lo verifico en ese instante en línea y el fabricante en este caso lo que hace es correr una rutina para verificar si la coincidencia de eventos que están pasando es algo que puedo permitir o que debo bloquear. De esa forma básicamente cumplimos con lo que es una red que está preparada para correr en un futuro y básicamente nos permite meter seguridad de forma muy granular y de forma muy independiente, aplicación por aplicación para cada usuario, ya sea para un usuario que está en movilidad, respondiendo un tema a todo el tema que requerimos hoy el día de usuarios que están remotos. En las fronteras de la red,
cualquier usuario que esté en el acceso en la red, o ya sea que esté haciendo teleworking, entre empleados y dispositivos dentro de la misma red LAN, en el data center, donde están también mis máquinas virtuales, y por supuesto hoy en día para el uso correcto y extensivo de lo que son los famosos nubes, ya sea privada o una nube pública. Y básicamente la aplicación de producto es muy consistente, es una sola línea de producto, es una línea de producto que tiene toda la funcionalidad de forma estándar, de forma pareja. Aquí no depende de que el equipo más chiquito me haga algo bien o me haga algo mal y el más grande me hace más funciones. Aquí aplica que desde la tecnología más pequeña en puertos me hace exactamente la misma funcionalidad que el equipo más grande. La diferencia básicamente es eso, es cantidad de puertos, y los puertos están en full performance para que yo pueda tener desde un acceso y desde una oficina pequeña con pocos usuarios bien protegido, hasta tener un data center donde tenga cientos de servidores y de máquinas virtuales para aplicarles la seguridad. Herramientas para filtrado de contenido, para filtrado de URLs, Global Protect, Wildfire, que son servicios que se acompañan con servicios de seguridad en el cloud. Y básicamente con esto yo tengo soluciones completas de seguridad para proteger a nivel de frontera, para proteger a nivel de línea y gradualmente también para protección de endpoint. Recordando que el famoso endpoint es donde básicamente se explotan todas las vulnerabilidades de la red. Un resumen de beneficios, bueno, básicamente es protección, seguridad, ¿no? En el tema visibilidad, escogimos 3 tecnologías medulares para el tema de seguridad, principalmente operación de las TICs y para gobernabilidad de las TICs. Y para el tema de gobernabilidad escogimos el tema de visibilidad. En el tema visibilidad, normalmente en una red es muy importante tener esas copias de tráfico entre las diferentes capas de mi red. Yo imagino que más de uno de ustedes tienen alguna necesidad, como se ve en el lado izquierdo, donde tienen que insertar o tienen que tomar cierta información entre cualquier pareja de equipos, ya sea el equipo que me conecte a internet, o entre firewalls y ruteadores, entre ruteadores y switches, entre switches de core y switches de acceso, o entre cualquier pareja de equipos, y yo necesito tomar unas copias de esa información. Hoy en día se hace de forma, si no rudimentaria, sí se tiene que hacer de forma muy simple, donde meto unos dispositivos que se llaman unos taps, y es un equipo que básicamente lo que introduce es meter un tema de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estoy sacando una copia del tráfico. Y además me involucra hacer desconexiones físicas, insertar equipo, corriente, prender, apagar, etcétera, etcétera. Para eso tenemos la tecnología que está en medio, que se llama Gigamon. Esta tecnología es de las de más de vanguardia hoy en día en toda la industria, porque nos permite hacer esto mismo de insertar capturas de tráfico, pero sin mover absolutamente nada en mi red. Todo lo hace de forma virtual, todo lo hace de forma lógica y básicamente con varios objetivos. Uno que es dar mayor seguridad, dar capacidad de penetración a las comunicaciones y por supuesto proveer inteligencia. ¿Cuándo es interesante o cuándo se convierte una solución el tema de visibilidad? Cuando quiero hacer visibilidad o analíticos de la información, ya sea analíticos de red, lo que sucede a nivel de protocolos y de funciones, o las aplicaciones que están corriendo en la red. Siempre una imagen nos ayuda mucho más. Yo creo que todos ustedes tienen alguna de las herramientas que se mencionan en todo este universo, donde se mencionan herramientas para gestión de administración de la experiencia del usuario, herramientas de performance de la red, donde podemos ver Riverbed, JDSU, podemos ver Network Instruments, NetScout. Podemos tener aplicaciones que nos forzan a tener al performance, que nos miden el performance, como son herramientas de Computer Associates, NetScout, mismo Dell, Riverbed. Podemos tener analíticos de Big Data
o podemos tener cualquier tipo de appliance de seguridad. Entonces, en este caso, ¿qué nos facilita Gigamon? Gigamon lo que facilita es tener acceso a esos dispositivos y entregarles solamente lo que es importante para ese dispositivo. Normalmente cuando compramos cualquiera de los equipos que están arriba, llegamos a un tema de performance, donde ya el equipo ya no puede recibir más información, pero nosotros sí queremos que analice más información. ¿Cómo logramos eso? Con la tecnología de Gigamon yo puedo hacer muchas funciones y menciono dos que son de forma de ejemplo. Yo puedo decirle a Gigamon, a un paquete, quítale todo lo que es el contenido de datos, porque a tal aplicación solamente le interesan los headers. Entonces, en ese caso, el equipo de Gigamon lo que hace es que quita de los paquetes lo que es el contenido y solamente entrega los headers. Se pueden imaginar el performance a lo que puede llegar el dispositivo analizador si no está recibiendo todo el contenido que para él es basura. A él solamente le interesa los headers y analizar lo que sucede a nivel de las tramas. El caso contrario es, por ejemplo, cuando hacemos una grabación de voz, de audio, y lo que no me interesa son los headers. Entonces, Gigamon lo que puede hacer es quitar los headers y solamente entregue el contenido. Entonces, todo esto lo hace con tecnologías que están patentadas. Gigamon es un líder en el tema de generación de patentes y básicamente lo que está en la segunda capa, son las funciones específicas que hace esta tecnología. Pueden ver por ahí el primer icono que se llama Flow Mapping. Entonces, esta aplicación que es Flow Mapping es básicamente la tecnología base de este equipo. Si están familiarizados con tecnologías como NetFlow o NetFlow o, bueno, hay como 2 o 3. Esta tecnología hace algo muy equivalente. La diferencia es que, por ejemplo, nosotros hacemos NetFlow, en alguno de estos indica NetFlow Generation. La diferencia es que NetFlow como tal es un muestreo. Un muestreo significa que solamente me entrega una muestra de lo que es el tráfico y es lo que normalmente analizan las máquinas que evalúan paquetes. En este caso, Gigamon puede hacer una entrega total de todo el tráfico que quiero analizar. Y aquí están las demás tecnologías. Por ejemplo, duplica paquetes. Si en una comunicación entre red interna, externa y la red interna entre mis usuarios sucede que un paquete está presente en múltiples partes de mi red, en primera me involucra porque tengo menor performance. Estoy utilizando ancho de banda doblemente porque tanto se utiliza en una instancia como se utiliza en la otra. Gigamon lo que permite es que quito toda esa información que está de sobra. Desencripción de SSL. Entonces, por ahí hay muchas tecnologías que nos permiten tener tanto analíticos como visibilidad. Esta es una tecnología que nos facilita muchísimo la gobernabilidad de las TIs. ¿Por qué? Porque para todo eso yo tengo herramientas que hacen análisis de la información que yo estoy teniendo. Este equipo lo que permite es que optimiza esas herramientas, permitiendo que solamente reciban lo que más les interesa, que solamente reciban lo que es de interés analizar, a recibir, almacenar. Y por ejemplo también me permite hacer todo lo que es la gobernabilidad entre carriers. Toda la comunicación que tiene que haber entre un service provider y otro service provider B, hay una tecnología específica para verificar que hay compliance, que cumplen y que tienen una estandarización en base a lo que es la regulación nacional. Y finalmente toco un par de minutos del tema de SDN. Para nosotros ha sido un tema recurrente y yo creo que de SDN lo más interesante es, este es un diagrama de todos los protocolos que existen hoy en día en red, ¿no? Con las diferentes versiones de los fabricantes, con diferentes capas. Del lado izquierdo vemos el famoso modelo de referencia OSI, donde las comunicaciones de datos nos la dividen en 7 capas. Y bueno, ¿cuántos de ustedes no han llegado al límite de algún equipo que no soporta más rutas, que no soporta más reglas, que se satura en sus capacidades,
que no me soporta tal protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje principal que quisiera dar de SDN es: existe una tecnología en la cual dice los protocolos y las funciones no tienen que ser nuestra limitante. Yo puedo configurar por software cualquier funcionalidad que yo quiera tener a nivel de red. Y la capacidad es prácticamente ilimitada porque yo puedo sumar la cantidad de hardware necesario para que me ayuden a procesar ese software. Es decir, me imagino que más de uno de ustedes han tenido un ACL tan grande que ya no le cabe a sus equipos, que ya no le cabe a sus firewalls, que ya no le cabe a sus routers, y que gradualmente tienen que meterle más memoria, más hardware, o simplemente tienen que migrar a un equipo más grande para poder procesar esa regla. Y lo que también sucede mucho es que le hago un ACL muy grande y el performance se me va al piso, ¿no? Entonces, SDN básicamente resuelve, entre tantos, ese tema en particular. No hay funciones y protocolos que nos limiten. Yo puedo hacer con la comunicación lo que yo quiera, desde un extremo A hasta un extremo B, y todo esto está centralizado su gestión. Por eso escogimos el tema de SDN para que fuera el complemento de esta parte, siendo que SDN es una tecnología que nos permite tener una concentración y una gestión centralizada prácticamente de toda la infraestructura de comunicaciones. Un par de slides van a ver y escuchar hablar de muchos fabricantes, donde cada quien quiere decir que SDN es lo que cada quien hace. Y si yo quiero ver un 6, yo veo un 6, si quiero ver un 9, veo un 9, ¿no? Y si yo quiero ver 3 palitos o si quiero ver 4 palitos, ¿no? Entonces, SDN es una tecnología global, SDN es un concepto, no hay un fabricante que sea el dueño ni el propietario de SDN. Básicamente es procesar absolutamente todo por software, donde puede haber máquinas que son de tipo servidores x86, y si yo quiero más procesamiento, pongo más procesadores y pongo más memoria, punto, ¿no? Entonces, lo demás me parece que ya consumí mi tiempo, entonces no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que podamos retroalimentar con toda confianza. Muy bien, Javier, Bueno. Me encantó la gráfica del modelo OSI, hace mucho que no veía una tan clara como esa. Ok. Eso es algo que por fin entiendes. Pues muchas gracias, Javier. A ti, Rafa, muchas gracias. Qué amable. Gracias a ti. La naturaleza hoy en día es demasiado abierta, es ya le ponen mucha creatividad, ¿no? Explotan las vulnerabilidades de los sistemas operativos, explotan las comunicaciones, nos hacen creer que lo que está sucediendo es correcto, se utilizan protocolos, se utilizan aplicaciones, se utilizan principalmente aplicaciones que son normales en la red, y atrás de eso es donde mandan toda serie de ataques, phishing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué Palo Alto es un gran diferenciador en el tema de cómo maneja el tema de seguridad? Básicamente es un paquete entra al dispositivo de seguridad, que es nuestra frontera, toda la infraestructura completa, ¿no? Desde un portal de web, desde la comunicación de correo electrónico, las comunicaciones unificadas, lo que está almacenado, lo que viaja por la red. Entonces, creo que es un tema medular, angular, y básicamente aquí vamos a platicar un poco lo que es Palo Alto. Básicamente Palo Alto es una empresa que ha tenido un liderazgo muy importante, y básicamente es porque en el tema de arquitectura interna de su tecnología ha desarrollado una función con la cual nos permite tener una gran granularidad al tema de aplicar la seguridad a los diferentes usuarios. Normalmente cuando tenemos un riesgo de seguridad, lo tenemos que atacar por muchas vertientes. Esas vertientes pueden ser tanto bases de datos, pueden ser información que está almacenada en Internet, la operación de transacción en el instante. Entonces, básicamente la diferencia es básicamente el poder del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente una tecnología tiene que adaptarse al contexto en el que cada uno está operando.
Es imposible encontrar dos clientes, dos redes que tengan exactamente lo mismo, y en ese tema es donde la tecnología se tiene que adaptar a su forma de operación y no al revés. Entonces, Palo Alto tiene esta particularidad, y básicamente es cuando tenemos serie de ataques, serie de virus, Gracias, pues básicamente el universo de temas que podíamos tocar, creo que escogimos algunos que son muy ad hoc al tema de operación y gobernabilidad de las TICs. Entonces, básicamente por eso es el tema que escogimos, en el tema de seguridad de información, visibilidad, SDN, y bueno, básicamente esto nos lleva a un tema de tener control total de lo que pasa con mis comunicaciones, de lo que pasa a nivel de informática y sistemas. En el tema de seguridad, ya nos comentó Mario lo importante que es el tema de tener seguras nuestras fronteras, normalmente entre red interna, red externa, la protección entre mis servidores y mis usuarios. La información entra, los paquetes entran, se hace una clasificación total, se hace una selección por aplicación, usuarios y contenidos, y se hace un enforcement. Y el paquete está listo para entregarse. ¿Cómo sucede con prácticamente la generalidad de las otras soluciones, con la generalidad de la competencia, con prácticamente la gran cantidad de soluciones? Básicamente un paquete entra a una tecnología que inclusive esto que vemos aquí abajo puede ser un solo equipo o es una serie de equipos que están cascadeados, que están escalonados uno detrás de otro. Ya sea un escalonamiento físico o ya sea un escalonamiento